Abramos la palabra de Dios en el libro de Éxodo y vamos a buscar el capítulo 3 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro de Éxodo. Busquemos el capítulo número 3. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo número 3, versículos 11 y 12. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. En la última oportunidad cubrimos la parte cuando Dios le habla a Moisés explicándole cuál era el propósito que él tenía, explicándole cuál era el plan de vida que él había desarrollado para los hijos de Israel. Y en la parte final, que sería el versículo 10 de este capítulo, el Señor le dijo a Moisés: así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Ahora el Señor estaba enviando a Moisés, y usted puede notar cómo cuando Dios comisiona a una persona para hacer una tarea, una obra específica, Dios no anda consultando, tampoco anda pidiendo opiniones, sino que Él simplemente ha decidido algo y lo que hace es que lo comunica a la persona a quien Él utilizará. En este caso era Moisés, y por lo tanto le está diciendo: bueno, ahora tú debes ir. Para Moisés esto le tomó totalmente por sorpresa, de tal manera que al escuchar esa voz del Señor que le decía: prepárate a partir y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, la respuesta que Moisés debió haber dado es: heme aquí. Y note cómo esas palabras, heme aquí, son las palabras que Moisés utilizó cuando el Señor le comenzó a hablar desde la zarza que ardía, pero que no se consumía. Las primeras palabras que el Señor le dijo fue: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy, o heme aquí. Aunque expliqué en esa ocasión que lo que en el hebreo dice es: mírame. Pero es una expresión que tiene como propósito lo que nosotros ahora entenderíamos como: aquí estoy para servirte. Ahora que el Señor le ha dicho: te voy a enviar para que saques de Egipto a los israelitas, también él debió haber respondido: aquí estoy para servirte. Pero al contrario, lo que hace Moisés es presentarle una razón por la cual él pensaba que no podía hacer la obra que ahora el Señor le estaba pidiendo. Son 4 objeciones las que Moisés presentará. Estas 4 objeciones están unidas en grupos de 2. Es decir, hay 2 objeciones o excusas de Moisés, y luego viene un párrafo donde Dios
vuelve a explicarle a Moisés los planes que él tiene. Esa explicación es seguida por otras dos excusas más, a las cuales Dios también irá respondiendo, porque a cada excusa de Moisés Dios tiene una respuesta y una provisión que él ha dado. Y después de las 4 excusas y provisiones que Dios da a esas excusas, vendrá un rechazo abierto de Moisés hacia lo que Dios le está pidiendo. Que a pesar que Dios ha provisto ya las respuestas a las excusas que él ha presentado, no obstante, Moisés terminará diciéndole a Dios: envía otro, no soy yo a quien tienes que enviar, envía otro. A lo cual Dios también habrá de darle una respuesta. De manera que en el versículo 11 tenemos ahora la primera excusa de Moisés. Dice el pasaje: pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Esa es la primera excusa de Moisés, o explicación que él tenía para no ir y hacer la tarea. Esta primera excusa tiene que ver con el hecho que él no se veía a sí mismo como la persona adecuada e idónea para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. En primer lugar, él dice: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? El faraón era una persona muy importante. Hemos explicado ya en otras ocasiones que los egipcios creían que el faraón era un dios. El concepto que ellos manejaban era que en el faraón se tenía encarnado todo lo que era el territorio y el imperio egipcio. Por eso es que uno de los títulos que le daban al faraón era de Gran Egipto, así le llamaban. Era un título divino que le daban, Gran Egipto, porque pensaban que Egipto estaba encarnado en el faraón. Por lo tanto, si él era un dios, usted puede pensar e imaginar cómo las personas le tenían un gran respeto. Como parte de ese respeto es que nadie veía a faraón. Las personas podían presentarse delante de él, pero tenían que tener la mirada baja, no podían levantarla para ver el rostro de faraón, porque entonces eso se iba a considerar como un sacrilegio. Entonces todos los que se presentaban ante faraón tenían la mirada baja, o si faraón iba a pasar, todos bajaban la vista para no verle. Entonces ahora Moisés está diciendo: ¿quién soy yo para presentarme ante personaje tan importante como lo es faraón? Recuerde que Moisés había sido, en términos de adopción, prácticamente un nieto del faraón. Y como nieto, él se había relacionado en ese ambiente con el faraón de su época, el cual ya había muerto. Pero ahora han pasado 40 años, el faraón que él conoció ha muerto y ahora hay otro reinando en su lugar. Y él sabe que este nuevo faraón ya no se recuerda de él. Y tampoco Moisés lo conoce, no sabe quién es. De manera que él dice: ¿cómo voy a llegar delante del faraón? Porque ¿quién soy yo para presentarme delante de él? Ese era un problema. El otro era todavía mayor. Porque si era un problema presentarse ante faraón, mayor problema era sacar de Egipto a los israelitas. Pero estas dos cosas Moisés las está relacionando con su capacidad humana. Entonces él está preguntando: ¿quién soy yo para hacer esas cosas?
Obviamente que Moisés ya no es el de 40 años antes. Y note cómo la negativa de Moisés está hablando que aquellos ideales que él había tenido 40 años antes se habían ido desvaneciendo a lo largo del tiempo. Y como lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando Moisés va a despedirse, bueno, realmente va a pedirle permiso a su suegro para volver a Egipto. Entonces lo que Moisés le dirá a Jetro, su suegro, es que le dice que él quiere volver a Egipto y le dice estas palabras: porque quiero saber si mis hermanos todavía viven. La idea de Moisés era que en esos 40 años, a causa de los sufrimientos y los maltratos que Israel estaba viviendo en Egipto, ellos habían ido muriendo paulatinamente, de tal forma que él pensaba que a lo mejor ya no existían hijos de Israel y que todos habían muerto. Quizá esa era la idea que él había cultivado a lo largo de 40 años, y por eso él había perdido el ideal de la liberación y de hacer algo por sus hermanos, los israelitas. Entonces, siendo así las cosas, ahora que Dios le dice que tiene que ir de regreso, él se resiste ante la idea. Si 40 años antes esto hubiera ocurrido, Moisés hubiese ido sin dudar. Porque recuerde que Moisés estaba muy entusiasmado. Bueno, tan entusiasmado que se adelantó 40 años a la comisión que Dios habría de darle. Moisés ya tenía el llamado de Dios para ser el libertador. Por eso es que, como lo dice la carta a los hebreos, y lo mencionamos en su oportunidad, él pensaba que sus hermanos entenderían que Dios lo había llamado a él para ser el libertador. Pero no lo habían entendido. Y por eso es que aquel hebreo insolente le respondió diciéndole: ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha nombrado por jefe sobre nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? Ese fue un rechazo de sus mismos hermanos hacia Moisés. Y también lo dije en esa ocasión, que fue el primer rechazo de muchos rechazos que Moisés experimentará en su relación con Israel y el peregrinaje, bueno, el proceso de liberación primero y después su peregrinaje hasta llevarles a la tierra prometida, que es cuando Moisés muere a los 120 años de edad. Pero en esa época él estaba llamado, pero no comisionado. Eso es importante distinguir, que una cosa es ser llamado, otra cosa es ser comisionado. Ser llamado es cuando una persona tiene la convicción que Dios le está llamando para desarrollar una tarea, un servicio, una función especial dentro de su obra. Pero para que ese llamado comience a ser ejercido, esa persona tiene que llegar a ser comisionada. Comisionada es cuando lo que ha sido un llamado se llega a convertir en todas las condiciones para que ese llamado comience a ejercitarse. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, se habla de cuando Pablo y Bernabé son comisionados por la iglesia para ir y predicar el evangelio entre los gentiles. Pero note, ahí lo que el pasaje dice es que la iglesia oró y ayunó. Después de haber ayunado, ellos quisieron comisionar
a Pablo y a Bernabé, y entonces oraron por ellos para comisionarlos. Pero ¿cuál fue la oración? La oración fue una oración en la cual ellos encomendaban a la gracia de Dios a estos hermanos que iban a hacer, dice ahí, la obra a la cual tú los has llamado. Note el orden de las cosas. Ellos habían sido llamados. ¿Cuándo? El pasaje no lo dice. Bueno, por lo menos en el caso de Pablo, sabemos que su llamado fue a los 3 días de su conversión, que es cuando el discípulo Ananías llega para orar por él, para que recobre la vista, y habiendo recobrado la vista, le dice el Señor a través de Ananías: para esto me ha aparecido a ti, para que me seas testigo delante de los gentiles. Ahí está el llamado. Y le dice que él será testigo delante de reyes, delante de gobernadores. Ahí está el llamado. Pero pasaron varios años para que llegara el momento de ser comisionados, lo cual sucedió ya en el capítulo 13, específicamente en Antioquía, que es donde ellos son comisionados para la obra a la cual habían sido llamados. Ahí se tiene la diferencia. Primero es el llamado, después es la comisión. Lo mismo fue en el caso de Moisés. Hay una distancia de 40 años entre el llamado de Moisés y su comisión. Cuando una persona tiene la convicción que ha sido llamado por Dios para realizar una tarea, esa persona no tiene que apresurarse, sino que tiene que esperar a que llegue el momento de ser comisionado. No basta con tener el llamado. El llamado puede ser muy genuino, pero hay que esperar el tiempo cuando ese llamado se convierte en una comisión de Dios. El error, dije, es cuando una persona siente llamado y sobre la base de ese llamado comienza a actuar, comienza a accionar. ¿Qué le va a pasar? Lo mismo que le pasó a Moisés. Encontrará el rechazo, el fracaso, y cualquiera examinando eso que sucedió, diría: bueno, quizá Moisés se equivocó, quizá Dios no lo había llamado. El mismo Moisés creyó eso. Por eso es que en Madián, en esos 40 años, sus aspiraciones y sus sueños de liberación para Israel se fueron disolviendo al punto que él creyó que sus hermanos ya habían muerto, que ya el peso de la esclavitud había ido exterminándolos hasta que habían dejado de ser. Pero ahora Dios le dice que no, que ellos aún viven y que Él tiene que ir para libertarlos. Hoy es cuando Dios lo está comisionando. Pero hoy que Dios lo está comisionando es cuando Él ya no se siente en la capacidad de hacer esa tarea. Él dice: ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Pero 40 años, ¿quién era? Como digo, digámoslo en términos prácticos, era el nieto del Faraón, que podía entrar al palacio y ver a su abuelo el Faraón, o a su madre adoptiva, la hija del Faraón. Pero ahora él no era nada más que ya un anciano octogenario, pobre, sin nada. Él considera que ahora él ya no es la persona adecuada. Pero eso es lo interesante de Dios, hermanos, que Dios no escoge personas capaces, porque lo que el ser humano puede llegar a considerar que son sus mejores talentos o sus mejores cualidades, espiritualmente esas se convierten en los mayores obstáculos para hacer la obra de Dios. La clave
para un servicio efectivo al Señor es que la persona pueda sentirse vacía. Las personas que creen que son capaces, que son las adecuadas, aquellos que dicen, yo debería estar ahí, a mí me deberían dar el encargo, esas personas que hablan de esa manera, con sus mismas palabras están demostrando que no son llamados, y si son llamados todavía no ha llegado su momento, porque tienen que aprender a reconocer que por sí mismos no pueden nada. Tienen que aprender a decir sinceramente lo que Moisés ahora está diciendo: ¿quién soy yo? Porque si una persona, cuando finalmente se le invita y le dice, oiga, este será su trabajo, su función dentro de la iglesia, si esa persona dice, al fin me dieron el lugar que me correspondía, al fin se les escurrió una buena idea, ya van a ver lo que es hacer bien las cosas, esa persona viene demasiado segura de sí misma, y eso es un obstáculo para ser utilizado por el Señor. Dios lo que anda buscando son personas como Moisés, pero el Moisés de 80 años, el de 40 no le servía a Dios. Por eso Dios dejó que pasaran 40 años. Por eso lo dije en una ocasión, no es que Dios tarde, somos nosotros los que tardamos en llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces Moisés viene y dice, ¿quién soy yo? Él se sentía ya la persona menos adecuada, la persona con menos capacidad. ¿Cómo me voy a presentar ante el faraón? ¿Cómo voy a decirle que deje salir de Egipto a los israelitas? No, Señor, no soy yo. Busca a alguien que tenga las mejores cualidades. Pero para Dios, los más idóneos no son los que tienen las mejores cualidades. Para Dios, los más idóneos son los que no tienen ninguna cualidad. Y que si la tienen, no la anteponen, o al menos esas cualidades no es la base de su confianza y de su seguridad. Viene la respuesta del Señor en el versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Fíjese, realmente Dios no le responde su pregunta a Moisés. Porque Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Pero Dios no le dijo, mira, pues tú eres alguien que yo he venido trabajando durante tus 80 años de vida y te he traído a este punto para que estés en las condiciones que ahora estás. Dios no le responde quién es él. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Y Dios respondió, yo estaré contigo. Y con esa respuesta de Dios, yo estaré contigo, lo que le quería decir a Moisés es, Moisés, no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo, el que estará contigo. Y Moisés comprendió muy bien lo que Dios le estaba diciendo. Pero de lo que Dios le respondió, de ahí mismo, Moisés sacará su segunda pregunta o su segunda excusa, que eso la veremos en la próxima ocasión. Moisés pregunta, ¿quién soy yo? Dios le dice, no es quién eres tú, es quién soy yo. Yo estaré contigo. Muy bien. Entonces viene la segunda pregunta de Moisés. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que me habla? Entonces Dios le dirá, yo soy el que soy. Ese es el nombre, el nuevo nombre que Dios está revelando, porque no es, como algunos han pensado, el nombre propio de Dios. Dios tiene varios nombres propios.
Y ya aquí Él ha mostrado varios nombres, como el Altísimo, el Todopoderoso. Pero ahora Él mostrará un nuevo nombre, que es Yo soy el que soy. Después vamos a hablar más despacio sobre ese nuevo nombre que Dios revela. Pero Dios lo revela porque Moisés le está preguntando, ¿quién eres tú? Porque esa es la lógica del pensamiento. Primero Moisés dice, ¿quién soy yo? Dios le dice, Moisés, no es quién pueda ser tú, es quién soy yo, el que va a estar contigo. Ese es el punto, quién soy yo, no tú. Entonces viene Moisés, entonces, ¿quién eres tú? Y Dios le dirá, ¿quién es él? Pero note que en esa respuesta de Dios, lo que Dios le está diciendo es, Moisés, no eres tú el que producirá la liberación, soy yo quien la hará. Y realmente, hermanos, el hacer la obra de Dios, eso es todo. Dios no escoge a las personas para que le sirvan porque sean perfectas. Dios no escoge a quienes le sirven porque sean más santos o más santas que otros. Probablemente usted tenga una función de servicio dentro de la iglesia. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿y yo por qué tengo esta función cuando hay otros hermanos, otras hermanas mejores que yo? Pero oigan lo que estoy diciendo. Dios no escoge a quienes le sirven porque sean mejores. Les escoge porque están vacíos de sí mismos. Solo eso, solo ese pensamiento. Hay otros mejores que yo. Solo eso ya está diciendo que usted es la persona adecuada. Porque cuando la persona dice, yo puedo, yo soy, a lo que vas al fracaso. El Evangelio de Lucas narra de aquel joven rico que llegó con el Señor y le dijo estas palabras, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Él estaba diciendo, yo puedo, yo te seré fiel. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Así le dijo el Señor. Pues déjame contarte que las aves tienen nidos, las bestias del campo tienen guaridas, pero yo no tengo ni siquiera una piedra sobre la cual recostar mi cabeza. Y esta persona se fue, el que había dicho que lo seguiría, que no lo iba a abandonar jamás, que a donde quieras que tú vayas, yo iré. Solo supo que el Señor no tenía ni una almohada y ya no lo siguió. Ahí tiene la prueba. Alguien que pensaba que podía, no servía. ¿Qué ocurre con Pedro y los demás discípulos? El Señor les dijo, esta noche todos se van a escandalizar de mí. Y todos dijeron que no. Y el más bocón fue Pedro. Y él dijo, Señor, aunque tenga que morir, pero yo no te negaré. De como por andar de bocón, el Señor le dijo, mira, de cierto te digo que no cantará el gallo cuando tú ya me hayas negado 3 veces. Y él, no lo voy a hacer. ¿Cómo vas a creer? Mejor que me maten. Y si ir a la prisión, yo voy a la prisión delante de ti. Se llenó la boca diciendo que él podía, que él era bueno, que era el adecuado, el fiel. Y solo fue necesario que una criada, la que lavaba los trapeadores por ahí, le dijera, oye, ¿y tú que no andabas con él? No. Y empezó a negarlo y a decir, juro que jamás he visto a ese hombre, no sé de qué me estás hablando, mujer. Y negó las 3 veces al Señor. Otro que pensó que era adecuado, esa, hermanos, es la señal. El que piensa que es el adecuado, no es el adecuado. No es el adecuado. A veces cuando
se asignan privilegios dentro de la iglesia. Hay personas que tienen la expectativa porque se ven tan bien ellos o ellas que creen que van a recibir algo, y cuando no reciben algo, a veces van a reclamar los pastores y dicen: mire qué barbaridad, cómo es que pusieron a fulano y a mí no me tomaron en cuenta. Con solo eso que está diciendo, está demostrando que se tomó una sabia decisión al no darle nada. Porque el que reclama es porque cree que lo merece. Entonces, si cree que lo merece, no merece nada. Lo que Dios anda buscando son corazones contritos y humillados. Anda buscando a esos Moisés que dicen: ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? Bueno, y después de las 4 objeciones viene el rechazo total de Moisés y le dice: no, no iré. Te has equivocado, envía otra persona. Eso está indicando que Moisés era la persona adecuada. Algunas veces yo le he dicho con anterioridad que aquellos que mejor sirven al Señor son los que no querían hacerlo y que se resistieron a la idea de servirle. Pero eso parece una contradicción desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, cuando hay un anuncio en el periódico que ofrece empleo, ahí dice: se necesitan 10 personas que sean dinámicas, buena presentación, acostumbrados a trabajar bajo presión, en alcance de metas, trabajo en equipo, con deseos de superación. Entonces, ¿qué es lo que andan buscando? Son personas que dicen: mire, aquí vengo, soy yo. Yo tengo deseos de superación, yo quiero. Y sé que trabajaré bajo presión, pero puedo hacerlo. Eso es lo que andan buscando los empleadores. Y a ellos contratan. Así funciona el mundo, así funciona la mentalidad humana. Pero ¿qué ocurriría si llega una persona y dice: oiga, yo quiero ese trabajo, pero fíjese que yo no me considero capaz de trabajar bajo presión? Creo que si me ponen una meta, no la voy a alcanzar. Trabajo en equipo, yo creo que no tengo una personalidad adecuada como para bregar con otras personas. No soy un buen trabajador en equipo. Y en cuanto a deseos de superación, pues fíjese que en realidad yo estoy bien así como estoy. ¿Usted cree que lo van a contratar? El hombre no, pero Dios sí. Porque eso es lo que Dios anda buscando. ¿Por qué Dios anda buscando eso? Para que no echen a perder las cosas. Porque Dios lo único que quiere son instrumentos. No quiere personas que creen que las cosas las pueden hacer. Él quiere obedientes. Pero la obediencia consiste en que yo no sé cómo hacer las cosas. Como no sé qué hacer, no sé cuál es el siguiente paso, no me queda más que esperar en Dios. Y por eso es que la respuesta de Dios es contundente cuando le dice: yo estaré contigo. Lo que garantizaba, o sea, fíjese, Dios no le está diciendo a Moisés: no, Moisés, no tengas tan baja autoestima de ti. Si tú eres importante, acuérdate, hijo de la hija de Faraón, con educación en el templo del sol. Dios sabía que todo eso no servía para su obra. Entonces le dice: Señor, ¿quién soy yo? Pues Moisés, no eres nadie, pero por eso, porque no eres nadie, te he escogido, pero yo estaré contigo. Realmente
hacer la obra de Dios es no hacer nada. Quien mejor hace la obra de Dios es el que no hace nada. En este sentido se lo voy a explicar. Dios solamente quiere que nosotros estemos en el lugar adecuado, la hora adecuada, y que digamos las palabras adecuadas, nada más. Pero Dios lo va a hacer todo. Es Dios quien hace todas las cosas. Nótelo con Moisés. Dios le decía: Moisés, ve delante de Faraón y dile esto, esto y esto. Le decía las palabras que tenía que decirle. Ni siquiera tenía que preparar un discurso Moisés. Solo decir lo que Dios le había dicho. Y luego le dirá: golpea con tu vara las aguas. Moisés lo único que tenía que hacer era agarrar su vara y golpear. Pero ¿quién iba a hacer que las aguas se convirtieran en sangre? Era el Señor. Y cada una de las plagas, Moisés lo único que hace es obedecer. Cuando Moisés hizo algo de su propia iniciativa, echó a perder las cosas. Como la segunda vez que él iba a sacar agua de la roca, Moisés estaba enojado porque ya lo tenían hasta aquí. Y entonces vino el Señor y le dijo: mira, háblale a la roca para que dé agua y que estos rebeldes se traguen el agua. Y Moisés va, pero como él estaba enojado, entonces le dijo: bueno, ¿hasta cuándo van a creer al Señor? Y agarró la vara y golpeó la piedra, y la piedra comenzó a arrojar agua. Pero note, Moisés hizo algo que Dios no le había dicho. Dios le había dicho: háblale. Solo tenía que decirle: piedra, da agua, y daría agua. Pero lo que hizo fue golpearla. El milagro se produjo. Pero luego Dios le dijo: Moisés, ven para acá. ¿Qué pasó? Yo no te dije que golpearas la piedra. Por esta razón, le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida. La verás, pero no entrarás en ella. Y no entró. Por eso le digo, cuando él hizo algo de su iniciativa, lo echó a perder. Entonces, Dios no quiere más que nosotros hagamos lo que él nos vaya diciendo que hagamos. Entonces, usted no se preocupe. Si usted dice: yo no sé qué hacer, excelente, maravilloso, solo espere que Dios le diga. Yo no sé cómo hacerlo, fantástico. Esa gente es la que andamos buscando, la que no sabe cómo se hacen las cosas. Dios le dirá. Y como usted no sabe cómo hacerlo, cuando Dios se lo diga, usted lo que hará es obedecerle. Eso es lo que Dios quiere. No quiere que usted venga con ideotas y que venga a decirle a Dios: Señor, tengo una mejor idea que la tuya. Dios no quiere eso. Entonces tenemos que llegar a hacer nada, a decirle: ¿quién soy yo? Para que Él nos diga: yo estaré contigo. No se trata de ti, se trata de quién soy yo. Y además le da una señal. Continúo leyendo el versículo 12. Te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Fíjese que Dios está diciendo su nombre ya en este versículo 12, porque cuando Él dice yo estaré, ese es el yo soy. Ahora que le dice: te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Soy yo otra vez. Está diciendo su nombre, porque después es que Él va a decir: yo soy el que soy. En el hebreo, la misma palabra que sirve para ser, sirve para estar. Es la misma palabra. Entonces, cuando Él dice yo estaré contigo, yo estaré, lo que le está diciendo es que yo seré. Pero el hebreo, en ese sentido de que une el ser y el estar, es igual que el inglés no tiene diferencia entre ser y estar, sino que es una misma palabra, es un mismo verbo. Por eso es que a los de habla inglesa les cuesta entender el español.
porque no entienden cuál es la diferencia entre ser y estar. Por eso es que un estadounidense en español le puede decir, yo ser cansado. Y se le dice, no, no es ser, es yo estoy. Pero le dirá, ¿y cuál es la diferencia entre ser y estar? No lo entienden, porque en su idioma ser y estar es lo mismo. Pero fíjese que tiene lógica, ¿no? Porque si usted está, es porque es. Y si usted es porque está. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No la pueden entender. Nosotros la entendemos. Y usted sabe que es la diferencia, ¿no? Entre yo estoy enojado, esa es una cosa. Y yo soy enojado significa otra. Yo estoy enojado está hablando que en este momento usted se encuentra molesto por algo, pero en este momento, al rato le va a pasar. Pero si usted dice yo soy enojado, está diciendo que su carácter, su característica de personalidad es mantenerse enojado todo el tiempo. Note, en español es diferente, ser y estar. En inglés no, es lo mismo. Pero igual es en el hebreo, porque el hebreo es un idioma pobre, ya lo hemos explicado, que con pocas palabras, las mismas palabras se utilizan para varios. Pero el hebreo todavía tiene algo más, que los tiempos están en la misma palabra. Usted lo puede traducir, yo estaré contigo. Eso se puede traducir, yo estoy contigo. O cuando le dice después, yo soy quien te envía, usted también lo puede traducir, yo seré quien te envía. Por eso es que cuando lleguemos a explicar la expresión, yo soy el que soy, usted verá que hay una gran cantidad de variantes de cómo eso se puede traducir. Bien, pero le mencionaba eso, Dios está ya revelando su nombre en lo que le está diciendo a Moisés. Pero le dice, te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero note qué extraño, porque lo que nosotros entendemos por una señal es como una prueba, una demostración. Porque esta señal te doy de que soy yo el que te envía. Pero uno esperaría que en ese momento hubiera ocurrido algo milagroso que le diera a Moisés la seguridad que era Dios quien lo estaba enviando. Con Gedeón dudó que era Dios quien lo estaba enviando. Él dudó que era Dios quien lo estaba comisionando. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo, te voy a dar una señal. ¿Cuál fue la señal? La del vellón. El vellón seco, el vellón mojado. Usted sabe la historia. Pero es la señal que le demuestra que Dios lo está comisionando para hacer la obra que hará. Entonces, uno esperaría que cuando Dios le dice aquí a Moisés, te voy a dar una señal que soy yo quien te envía, uno esperaría, bueno, haz este milagro o hago esto y con eso te demuestro que yo te envío. Pero mire qué extraña la señal. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Entonces, uno diría, ¿cómo va a ser una señal esa de que Dios estaba llamando a Moisés, enviándolo a Egipto, cuando la señal consistía en hacer aquello a lo cual estaba siendo comisionado? La señal será, le dice, que cuando haya sacado a mi pueblo, aquí en esta montaña donde estamos platicando, ese pueblo me adorará, aquí me rendirá culto. Entonces uno diría, bueno, pero ya para esas alturas, lo cual va a ocurrir en el capítulo 18 de Éxodo, ¿para qué quería Moisés una señal que Dios lo había llamado? Si ya para entonces ya había hecho aquello para lo cual estaba siendo comisionado. No sé si me voy a explicar, hermano. Bueno, entonces la respuesta es que en realidad lo que Dios quería era ponerle un sueño a Moisés, porque nosotros así nos movemos, con ideales, con sueños que tenemos hacia el futuro. Nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Pero note, el monte, la montaña de Dios no era el destino final. Esa era la mitad del camino, hablando de distancia, pero de tiempo
era el principio, ¿no?, del camino que se prolongaría por 40 años. Y eso sucede, la llegada a la montaña sucede en los primeros días de haber salido de Egipto. Entonces Dios va poniendo en el camino los sueños, las visiones de qué es lo que tenemos que alcanzar. Cuando hablo de sueños y de visiones no estoy hablando de cosas sobrenaturales, que usted va a soñar una noche que un ángel le bajó del cielo y le dijo, esto quiere Dios de ti. No, sino que estoy hablando de, Dios puede hacer eso, pero también Dios, de diversas maneras, le puede llevar a la convicción que el siguiente paso es hacer tal o cual cosa. Entonces, por eso es que Dios le dice, esa es la señal, que aquí en esta montaña me adorarán. Claro, ya para cuando ese momento llegue, ya Moisés ya sabe que el final no es ese, que iban a recibir la ley que los va a normar antes que lleguen a poseer la tierra que van a heredar. Esto significa, hermanos, que Dios nos lleva un paso a la vez. Y el paso que Dios le haya mostrado, eso no se preocupe, ¿y qué va a pasar dentro de 10 años? Usted ni sabe si va a estar vivo para entonces. Y ya se está preocupando. Pero por eso Dios nos va mostrando un paso a la vez. Cuando usted da ese paso, Dios le dice, este es el siguiente. Es como el horizonte, ¿no?, que cuando usted llega al horizonte, ve que hay un nuevo horizonte más allá. Y sigue caminando y habrá otro, y siempre habrá otro horizonte por delante. Siempre la obra de Dios tendrá nuevos sueños, nuevas visiones que debemos seguir y que en su momento Dios irá revelando. En la medida que vayamos alcanzando lo que primero Él nos habló. Aprendamos entonces, hermanos, a distinguir entre un llamado y una comisión. Si usted ha sido llamado, espere a ser comisionado por Dios. Parte clave de esa comisión es que usted llegue al reconocimiento que no tiene en sí misma, la capacidad para hacerlo. Cuando usted diga, yo no puedo, no tengo, yo no soy para eso, entonces el Señor dirá, tú eres la persona indicada. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.